o cómo salir de la or preocupación. how to get out of the worry. La preocupación y la ansiedad Worry and anxiety. es algo en lo que el diablo trabaja mucho. It's something where the devil works a lot. Y la razón es And the reason is que cuando en nuestro corazón hay preocupación that when there's worry in our heart, o existe ansiedad en nuestro corazón or there's anxiety in our heart, por las cosas que estamos pasando, because of the things that we are going through, las cosas que estamos viendo things that we are seeing, o las cosas que no estamos viendo or the things that we are not y seeing, quisiéramos ver que pasaran, and we would like to see that to happen. y a veces eso trae mucha preocupación. And sometimes that brings a lot of worry. Y cuando hay preocupación en nuestro corazón, And when there is worry in our hearts, es muy difícil que podamos escuchar la voz de it's Dios. very difficult for us to be able to hear the voice of God. Donde Dios habla es a nuestro corazón. Where God speaks is into our hearts. Es donde revela su voluntad. Is where He reveals His will. Es donde nosotros entendemos su palabra. That's where we understand His word. Es donde la fe reside en nosotros, That's where our faith lives en us, nuestro corazón. in our hearts. Pero si nuestro corazón está cargado con But preocupaciones, if our heart is carried with worries, las preocupaciones producen ansiedad en nuestra vida. worries produce anxiety in our lives. Y eso hace que no podamos escuchar la voz de Dios. And that doesn't allow us to hear the voice of God. La preocupación The worried, se manifiesta como voces a nuestro alrededor it manifests like voices around us. que hace que sea difícil poder distinguir la voz de Dios. That makes it hard for us to listen to the voice of God. A veces quisiéramos escuchar a Dios Sometimes we would like to listen to God. y precisamente cuando estamos pasando una situación, ¿no? And morely when we are going through a situation, Cuando tenemos una decisión que tomar, when we have a decision to make, cuando hay problemas que se están presentando, when there are problems that we are having, quisiéramos escuchar la voz de Dios. we would like to listen to the voice of God. Y a veces hasta pedimos consejo y pedimos oración por eso. Sometimes we ask for advice and prayer for that. Pero en el corazón no hay paz. But there is no peace in our hearts. Y cuando no hay paz en nuestro corazón, And when there is no peace in our hearts, es porque hay preocupaciones. it's because there are worries. Y es muy difícil que podamos escuchar la voz de Dios. And it's difficult for us to listen to the voice Y of la God. única manera de nosotros vivir y caminar en fe And the only way for us to walk and live in faith es cuando nosotros escuchamos la voz de Dios. is when we can hear the voice of La God. fe viene por el oír Faith comes by y listening por el oír la palabra de Dios. and by the listening of the word of God. No me refiero a la predicación, I don't mean and the preaching. aunque en la predicación escuchamos el mensaje de Dios, Even though in the preaching we can hear the message of God. pero muchas veces escuchamos la predicación, But many times we can hear the preaching. pero no escuchamos la voz de Dios en nuestro corazón. But we don't hear the voice of God in our Y eso es hearts. porque a veces estamos muy cargados. And that is because we Muy are preocupados. so worried. Amén. En Lucas capítulo 10, verso 38 Luke 10, chapter 38 al 42, to 42. dice la escritura, aconteció que yendo de camino, It happened going in the way. entró en una aldea He went into a village. y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. And a woman named Martha welcomed him in her home. Esta tenía una hermana que se llamaba María, She had a sister named Mary, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. she sat at the feet of the Lord listening to his word. Pero Marta, preocupada con muchos quehaceres, But Martha was distracted with so much to do. y acercándose dijo, Señor, As she got come to Jesus, he said, Lord, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? doesn't it look unfair to you that my sister leaves me by myself? Dile pues que me ayude. Tell her to come and help me. Respondió Jesús, le dijo, But Jesus told her, Marta, Marta, my dear Martha, afanada y turbada, you are worried and upset estás con muchas cosas, over all of these things. pero solo una cosa es necesario, This is only one thing worth more. y María ha escogido la buena parte, Mary has discovered it, la cual no le será quitada. and it will not be taken away from her. Marta era una mujer Martha was a woman que tenía muchas that preocupaciones. she had many worries.
Y estaba muy preocupada, dice la escritura. The scripture says she was very worried. Estaba preocupada con muchos quehaceres. She was worried with a lot of work. Tenía muchas cosas que hacer. She had many things to do. Estaba muy cargada con tantas cosas. She was carrying a lot of things. Y sentía que las cosas no salían como ella quería. And she felt that things will not go along as she wants. ¿Cuántas veces esperas que las cosas resulten de una manera? How many times you're waiting for things to Y result in no, one y no way? es así. And it's not like that. Y ella estaba preocupada, And she was worried. estaba obsesionada con algo She was obsessed with something que Jesús no le pidió que hiciera. that Jesus didn't ask her to do. Porque Jesús le dijo, una cosa era necesario hacer. Jesus told her one thing was necessary to do. Y ella tomó tu hermana tomó la mejor parte. And your sister took the best part. Es decir, ella estaba tan obsesionada, Meaning she was so obsessed, haciendo tantas cosas. doing many things at once. ¿Por qué estaba obsesionada? Why was she obsessed? Porque era la costumbre atender a un invitado. Because it was a custom that it needed to take care of the invite person. Entonces las preocupaciones vienen So the worries come cuando nosotros estamos pensando when we are thinking, en qué es lo que podemos hacer and what is it that we can do y hacerlo mejor. and do it better. Y no quiere decir que no hagamos las cosas con That excelencia. doesn't mean we don't have to do things with excellency. Pero a veces estamos haciendo las cosas But sometimes we're doing things y las hacemos sin fe. and we do them without Por eso no faith. tenemos paz en nuestro corazón. That's why we don't have peace in our hearts. Entonces preocuparse So to worry es estar obsesionado con algo. is to be obsessed with something. Es estar continuamente hablando y pensando de algo It's speaking continuously of something or about something o de alguien, or someone, de cosas que no han pasado, of things that it hasn't happened yet. es decir, que quisiéramos que pasaran, Meaning we would like them to happen. o constantemente hablando de cosas que están pasando. Constantly speaking of things that are happening. Y estamos tan preocupados por eso. And we are so worried because No of that. sabemos cómo lo vamos a hacer. We don't know how we're going to do it. No sé cómo voy a salir de esta situación. I don't know how I'm going to get out of this situation. No sé cómo voy a pagar. I don't know how I'm going to pay. No sé qué voy a hacer con mis hijos. I don't know what I'm going to do with my Y children. todas esas cosas son válidas en la vida. And all of those things are valuable in life. Pero cuando en tu mente solamente están esas cosas, But when those things are only in your mind, la preocupación se nos convierte en un afán. worry turns into a Y burden. podemos estar trabajando We can be working y podemos estar atendiendo cosas. and we can be taking care of things. Pero cuando nosotros nos desconectamos de Dios, But when we disconnect from God, ¿cuándo nos desconectamos de Dios? when do we disconnect from God? Porque un cristiano nunca acepta que está desconectado del A Señor. Christian never ¿Ah? accepts that is disconnected from God. Pregúntele a cualquier cristiano, You can ask any a Christian, cualquier hijo de Dios. any child of No, God. no. They said, no, No, yo estoy bien conectado con el Señor. I'm very connected with the Yo Lord. tengo mi tiempo de intimidad con el Señor. I have my time of intimacy with the Lord. Y si estás tan conectado con el Señor And you're so connected with the y Lord. tienes ese tiempo de intimidad con el And Señor, You have that time of intimacy with the ¿por qué Lord. estás tan preocupada, tan preocupado? How come you're so worried? La preocupación Worried es la is manifestación the manifestation de la incredulidad que hay en nuestro corazón. or the unbelief that we have in our heart. Porque cuando hay fe en nuestro corazón, Because when there is faith in our heart, tenemos paz. we have peace. Diga conmigo paz. Say it with me, peace. Porque cuando yo escucho la voz de Dios, Because when I hear the voice of God, la voz de Dios produce paz en nuestro the corazón. voice of God produces peace into our hearts. Cuando hay cosas que tú estás escuchando When there are things that you are listening to y no tienes paz en tu corazón, and you don't have peace in your heart, quiere decir que estás escuchando cualquier cosa it means that you're listening to any other o a thing cualquier persona or to anyone o cualquier espíritu inmundo, or any a demon, pero no estás escuchando a Dios but you're not listening to porque God no tienes paz. because you don't have peace. La voz de Dios produce paz The voice of God produces y esa es peace, la fe en nuestro corazón. and that is the faith in our heart. La
La fe que sobrepasa todo The entendimiento. faith that overcomes every knowledge. No sabemos, puedes estar en muchos problemas You can be in many problems, y tienes que atender esos problemas, and you have to take care of those problems. pero tienes paz But you have peace porque estás escuchando la voz de Dios. because you're listening to the voice of God. Entonces es importante que nosotros aprendamos It is important for us to a learn distinguir la voz de Dios, to distinguish the voice of God, porque a veces estamos pensando because sometimes we're thinking que es la voz de Dios la que estamos escuchando. that is the voice of God, the one we are listening. Hay tres voces que nosotros podemos There escuchar. are three voices that we can hear. Uno es One la voz de Dios. is the voice of God. La voz de Dios siempre va a producir fe The voice of God is always going to produce y va a faith, producir paz en nuestro and corazón. is going to produce peace into our heart. La otra voz que podemos escuchar The other voice we can hear es la voz del diablo is the voice of the o devil, la voz de un demonio. or the voice of a demon. Y la Biblia dice que el diablo And the Bible says that the se devil, disfraza como ángel de luz. it dresses like an angel of light. Mira a Satanás en el desierto Look, Satan in the desert, cuando vino a tentar a Jesús. when he come to tempt Jesus, No le habló con groserías. he didn't spoke to him with bad words. Satanás vino a hablarle con la palabra escrita. Satan came to speak with him with the written Las word. palabras que le habló el Satanás The words that Satan spoke to era him, lo que la Biblia decía. it was what the Bible said. Pero Jesús supo distinguir But Jesus knew how to que distinguish la voz no venía de su Padre Celestial, that voice wasn't coming from his celestial Father, sino la voz venía del diablo. but the voice was coming from the devil. Cuando nosotros escuchamos la voz del enemigo, When we listen to the voice of the enemy, la voz del enemigo produce todo lo contrario. the voice of the enemy, it comes to all the contrary. Produce temor. It produces fear, Porque el temor es un espíritu. because fear is its spirit. Pero cuando tú estás escuchando la palabra, But when you're listening to the word, la palabra también es espíritu. the word is also spirit. Dice, estas palabras son espíritu y son vida. It says these words are a spirit in our Y life. cuando tú estás escuchando el espíritu de la palabra, And when you're listening to the spirit of the word, eso produce fe en tu corazón that produces faith into y your produce heart. paz. And it produces peace. Pero cuando el espíritu de temor viene a tu vida, But when the spirit of fear comes to your life, entonces precisamente entras en muchas preocupaciones, that's when you enter in so much worries en mucha ansiedad. and so much anxiety. Y entonces vienes con muchos afanes en tu vida And then you come with so much worries into your life y mucha turbación. and a lot of turbation. ¿Qué es turbación? What is turbation? confusión. It's confusion. Dice la palabra que ella estaba preocupada con muchos quehaceres. The word says that she was worried with a Diga lot conmigo, estaba things. preocupada. She was worried. Diga fuerte, estaba Say it preocupada. with me. She was worried Y entonces con muchas cosas, with many things. pero cuando Jesús la vio, But when Jesus saw her, Jesús le dijo, estás afanada Jesus told her, you y are estás turbada. worried and you are disturbed. Entonces la preocupación produce turbación. So the worry produces Es, turbation. es mucha confusión. It's a lot of confusion. Mira qué confundida estaba, Look how confused she was, que viene a culpar a Jesús de cómo se sentía. that she comes and blames Jesus the way, Viene y because le of how she was dice, feeling. maestro, She comes and said, Master, no, que tú no tienes cuidado, aren't you taking care of, que mi hermana me deja servir sola. or don't you care that my sister is letting me do all things by myself? Tú estás viendo que solamente aquí está sentada a tus pies. You're looking at her, sitting her by your Y yo estoy feet. trabajando y haciendo tantas And cosas. I'm working and doing so much things. Es decir, ella estaba tan confundida Meaning she was so que confused. estaba culpando a Dios por ese cansancio que sentía. That she was blaming God for the tiredness that she was feeling. Estaba culpando a Jesús She was blaming Jesus por lo afanada que ella estaba. for the worry that she was. Y ella estaba enojada. And she was mad. Estaba enojada con su hermana. She was mad with her Y yo sister. imagino que estaba enojada con todos los discípulos. And I imagine she was mad with all the ¿Por qué? Porque disciples. comían mucho los discípulos. Why? Because the disciples would eat too Y ella los much. tenía que atender a todos. And she had to take care of all of Y them. enojada con Jesús. And she was mad with Jesus. Porque Jesús comiendo y hablando. Because Jesus was eating and Y talking. parece que no veía lo que estaba And haciendo. it looked like he didn't notice what was Entonces happening. ella estaba muy confundida. So she was very confused.
La tercera voz que nosotros podemos escuchar The third voice we can hear es la voz de nuestra alma, is the voice of our own soul, de nuestros propios deseos o anhelos. of our own desires and wishes. Y eso también trae mucha preocupación, And that also brings a lot of worry. porque a veces nosotros estamos queriendo ver algo en nuestra vida, Because sometimes we want to see something in our o lives. queremos ver que algo pase, Or we want something to o happen. queremos ver que las cosas se muevan. Or we want things to move. Pero es algo que nosotros queremos. But it's something that we want. Pero la Biblia dice que los pensamientos de Dios But the Bible says that the thoughts of no God son nuestros pensamientos. are not our thoughts. Por ejemplo, una persona By example, a person, está enojada contigo. she's mad at you, Se with enoja you. porque le dijiste algo. No sé, algún problema tuvieron. That person gets mad because you had some problem between the two of you. Y entonces esa persona empieza a orar. And then that person starts to pray. Como los discípulos Like the disciples que le dijeron a Jesús. that they told Jesus. Dijeron, maestro, They say, teacher, no nos están recibiendo en la ciudad. they are not receiving us in the city. ¿Quieres que oremos? Did you want Para us que to pray? descienda fuego del cielo y los consuma a todos. So fire can come from heaven and can consume all of them? Ellos se sentían hombres de fe, ¿no? They felt they were men of Y faith. Jesús les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. And Jesus told them, you don't know what spirit are you. Ellos querían levantar una oración They wanted to raise a prayer. para que viniera fuego del cielo y consumiera toda la ciudad. So fire can come from heaven and can consume the whole Yo city. te hago una pregunta. I ask you something. Si ellos comenzaban a orar, If they would have start ¿el praying, fuego iba a descender? was the fire gonna come down? ¿Qué dices tú? What do you say? No, claro que no. Of course not. ¿Por qué no iba a llover fuego del cielo para matarlos a todos? How come fire wasn't gonna come from heaven to destroy all of them? Porque no era la voluntad de Dios. Because it wasn't the will of Y God. entonces a veces nosotros queremos ver And cosas sometimes we want to see y things. son cosas que nosotros estamos anhelando And these are things that we want. y no pasan. And they don't happen. Pero es la voz de nuestra propia alma. But it's the voice of our own soul. Y nosotros tenemos que aprender And we need to learn a distinguir la voz de Dios. to distinguish the voice ¿Cómo of God. distinguimos la voz de How Dios? do we distinguish the voice of God? A través de la palabra. Through the word. La palabra de Dios es como una coladera. The word of God is, ¿Prestan una Biblia? it's like a, Esta coladera está grande. Esta coladera. Esta Biblia está para aventar pedradas con la Biblia. this Trinity is like to throw rocks with the Bible. Mínimo te dejo inconsciente con esta. I can leave you unconscious with this one. La escritura dice This scripture says que la palabra de Dios that the word of God, es más cortante que toda espada de dos filos. it cuts more than a Ponga sword atención with en esto. double Diga conmigo, sharp. más cortante Say it with me. It cuts que more toda espada de dos filos. than any other sword Y of penetra. double ash. Diga conmigo, penetra. And it goes Diga deeper. conmigo fuerte, Say penetra. it with me. It goes deeper. Dice, penetra hasta partir, dice, los tuétanos, las coyunturas. Unto the bone marrow. Dice, pero también la palabra lo que hace. But also what the word does, Dice, penetra hasta partir. until it cuts Dice, el alma, los the pensamientos, soul, the thoughts, las intenciones del the corazón. intentions of the heart. A ver, alguien que me ayude acá. Venga alguien, un joven. No, Pobre Alan, ustedes lo quieren ver cantando, lo quieren ver ayudando, lo quieren... No. Y luego, ¿quién se lleva la bendición? And later it takes the blessing. Quiero que pongas tus manos así. Put your hands like Póngame this. atención en esto, And pay por favor. attention to me in this, please. Hay una gran preocupación en él. There is such a big worry Y in la him. preocupación es por las cosas que está viviendo. And the worry is because the things ¿Qué that está he's living, pasando? that he's going through. No sabe qué hacer, He doesn't know what to do. no sabe qué decisiones tomar. He doesn't know what decisions to make. Escucha voces He can hear voices. y esos diagnósticos médicos And those diagnoses from the doctor. o las cosas que está escuchando de la familia Or the things that he's listening from his family. o las cosas que en el
trabajo se están escuchando, or the things that in work he's listening o to, las cosas que está escuchando en las redes sociales, or things that he's listening in social media. y eso lo tiene muy preocupado, And that has him very lo worried. tiene con muchos temores It has him with y much produce mucha ansiedad en su vida. fears and produces a lot of Pero no, entonces está escuchando y no sabe qué hacer. anxiety. He's listening and doesn't know Póngame what to do. atención en esto. And pay attention La to palabra de Dios this. The word of God. es más cortante que toda espada de dos filos. It is more sharpened than a sword. Él no sabe qué hacer He doesn't know what to do porque no tiene la palabra. because he doesn't have the word. Pero ¿qué es lo que la palabra hace? But what is it that the word does? Cuando la palabra de Dios viene When the word of God comes y está en su and corazón, is in his heart, la palabra the word, es viva y eficaz. it's alive. Dice, y es más cortante And it que cuts toda even espada more de dos filos. than Póngame any atención. sword of it is Penetra, ¿qué hace? It goes Penetra. deep Dice, hasta partir. until it cuts. Hace que los It pensamientos makes for the thoughts y los deseos del and corazón. the desires of the Es heart. decir, el corazón es donde Dios habla. Meaning the heart is where God El speaks. diablo no te habla al The corazón. devil doesn't speak to your heart. El diablo te habla en tu The mente. devil speaks to your mind. Cuando tú piensas tanto When you think so much en lo que el diablo te dice, in what the devil is telling you, produce temor. it produces fear. El temor te paraliza. And fear makes you stop still. El temor hace que la duda y la incredulidad Fear makes for doubt and unbelief crezcan en tu corazón. can grow into your heart. Ese temor hace que te desconectes de Dios. That fear makes you to disconnect from Pero God. la palabra de Dios But the word of God, lo que hace es partir. what makes is to cut. En el corazón In the heart es donde Dios habla. is where Y God cuando Él speaks. escucha una voz And when he hears a voice, y esa voz viene, and that voice comes, es difícil distinguir it's difficult to qué es lo que distinguish tengo que hacer, what is it that I have to qué do, decisión tengo que what tomar, decision I have to lo make. hago o no lo Do hago. I do it or not? Lo primero es que si no hay paz en el corazón, The first thing is that there's no peace in the heart. esa voz no es de Dios. That voice doesn't Hay come from cosas God. que acá mi hijo, There's things that are right here, my muchas son. cosas que quisiera hacer. Many things that Él, he would like to do. él He quisiera emprender, would like to start, pero no son de Dios. but it is not from God. Lo que él está pensando, What he is thinking, está pensando cosas raras. he's thinking weird ¿Ah? things. Tiene telarañas en la cabeza, He has webs in his con head todo y arañas. with everything Y and está pensando spiders. cosas raras. He's thinking weird things. Y entonces encima el diablo viene And on top of that, the devil comes y le fomenta el pensamiento. and it goes in through his Dice, oh, thoughts. sí, tú estás en lo correcto. Oh yeah, you're doing the right Deja la thing. escuela, Leave school. no le hagas caso a tus Don't padres, listen to your parents. vete de tu casa, Get away from your house. busca tu propio destino, Look for your own destiny. porque Dios está contigo. Because ¿Eh? God is with you. What? A ver, ponle los frenos Okay, pull your brakes on. hasta adentro. All the way in. ¿Por qué? Why? Porque la palabra de Dios me dice otra cosa. Because the word of God is telling me Y different things. entonces cuando la palabra de Dios viene, And when the word of God comes, penetra it goes y deep comienza a partir, and it starts to cut. y los pensamientos And the thoughts y las intenciones del corazón, and the intentions of the heart de tal manera in such way que él entiende that he can que aunque understand that even él quisiera hacer las cosas, he will póngame like to do atención en things. esto, Pay attention to this. porque luego le anda echando la culpa al diablo de las cosas que usted hace. Because later you're blaming the devil for the things that Y you le do. anda echando la culpa al diablo por las decisiones que usted tomó And you're blaming the devil for your own decisions contra la voluntad de Dios. against the will of God. ¿Por qué contra la voluntad de Dios? Why against the will of God? Porque la palabra de Dios Because the word of God, es esa coladera it's that strainer que me permite saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. that allows me to know what is and what is Es not from decir, God. que cuando viene un pensamiento, Meaning when a thought is coming, cuando viene una palabra, when a word is coming, yo lo tengo que filtrar I have to filter en la it palabra de Dios. in the word of God. Si pasa, If it goes es de through, Dios. it's from y God. si no pasa, And if it doesn't happen, no es de Dios. it's not of God. Y si no es de Dios, And if it's not of no God, te aferres do not hold a into hacer lo it. que tú quieres hacer. And doing what you want to do. No te Do aferres not hold a into hacer it. lo que el diablo te está diciendo To do que hagas. what the devil is telling you to do. Porque la palabra de Dios Because the word of es God, muy clara. it's very Y clear. la palabra de Dios te hace entender And the word of God makes que you son tus understand pensamientos raros que that traes. those are your weird things that Pero you tu have. espíritu te
te dice, that your spirit is telling rechaza esa palabra. you, reject that word. ¿Por qué tu espíritu rechaza esa palabra? Why does your spirit Póngame reject the word? atención. Pay attention to this. Estoy enseñando algo práctico. I'm teaching you something practical. ¿Cómo sé que mi espíritu, How do I know that my el spirit, espíritu que dio vida the spirit that gave y que está life dentro de mí, and that is inside of cómo me, sé que está rechazando how do I know that esa it's propuesta, rejecting that cualquiera that que proposed, sea? whichever can be? ¿Cómo sé que no es de Dios? How do I know that it's not from Porque God? tu espíritu la rechaza. Because your spirit will ¿Cómo? reject it. How? Porque pone inquietud en tu espíritu. Because it doesn't leave you alone in Todo your aquí spirit. te dice que es lógico. Everything up here can tell te you it is dice, logic. Anthony, And it tells you, Es lo que Anthony, tú siempre quisiste. that's what you always wanted. Y es lo que estabas orando. That's what you were praying for. ¿Y verdad que oras? And right that you ¿Y pray. verdad que es lo que tú quieres? And is it true that is what you want? Y aquí me suena lógico, Right here sounds very logical. pero aquí mi espíritu no tiene paz. But right here my spirit doesn't Y have the sigo peace. con And I preocupaciones. keep having Y worries. sigo con ansiedad. And I keep with anxiety. El problema es que no sabemos escuchar al Espíritu de Dios. The problem is that we don't know how to listen to the Y Spirit seguimos of God. tomando decisiones And we can keep making por lo que decisions tu alma for what your soul decide que tienes que hacer. decides that you need to do. El Espíritu Santo viene y habla a través de la palabra. The Holy Spirit comes and Póngame speaks to atención you en esto. through the word. Pay attention. Deje de ser supersticioso. Stop being superstitious. Porque una persona supersticiosa Because es religiosa. A superstitious person, it's a religious person. Una persona religiosa no escucha la voz de Dios. A religious person doesn't listen to the Pero voice of entonces God. viene, But then it comes. pon tus manos aquí Hey, put your hands up. y ahí y dice, es que They said, "Ooh, tuve un sueño. I had a dream. Y entonces me puse a pensar en ese sueño. And I started to No, think está of bien. that dream. Oh, Dios it's da good. sueños. God gives us dreams. Y entonces me puse a pensar, And then I started to think, creo que Dios quiere que haga esto. I think God wants me to do Y this. entonces And then toma decisiones he makes the decisions. y hace cosas And he makes things. porque tuvo un sueño. Because he had a Y dream. el sueño no viene de Dios. That doesn't come from God. Se comió media docena de tacos. He ate half a dozen of Y tacos. entonces tuvo pensamientos raros and toda then la he had noche. weird thoughts all night. Pero él que cree que es de Dios. But he thinks it's from God. Pero cuando va a la palabra de Dios, But when he goes to the word of la God, palabra le dice lo contrario. the word is telling him the Y contrary. cuando él tiene la palabra, And when he has the la word, palabra hace esto the word y is, separa does this and separates. y pone claridad And it brings en lo que es la voluntad de clarity, Dios, what is the will of God, los pensamientos the del espíritu, del corazón thoughts of the spirit of the heart, y los pensamientos de su alma, and the spirit of the soul, de su mente. of his mind. Y entonces él aquí, para él todo es lógico, Everything up here for him is logic, pero aquí but in no here, siente paz. he doesn't feel peace. ¿Cuántas veces has dicho, bueno, las mujeres, hoy, ese hombre, cómo me gusta, es el hombre que Dios tiene para mí? Women, how many times have you said, oh, that's the man that God has for me? Tus ojos te dicen Your eyes are que telling es el you hombre de Dios that that's the man of y God luego for viene y you. te, bueno, se va a ver raro, pero It's imagínese, ¿no? gonna look weird, but just Y imagine viene y it. te habla al oído He comes to you and speaks into y your te dice, ears and tells you, "Ah, es que hasta me siento raro, ven mi amor, I even feel weird. ven, es que me sentí raro. I felt No sé, weird. mi espíritu me dijo otra cosa. My spirit told me something different. Ahora sí. ¿Ah? Y viene un hombre And a man comes y dice, preciosa, and he says, beautiful, eres la más bella, you're the more beautiful. como me gustas. I like you so much. No hay otra como tú. There's no one else Y like le you. empieza a ver, y ya se puso chinita, se puso. Y entonces, y ella, And then she, su carne, her ah, flesh, ella, se emociona. Ella se emociona she gets emotional. y dice, wow. And then she says, wow. Y entonces, And then no nada más su carne not, se on- emociona, not only her flesh sino gets también emotional, ella comienza a pensar but also she starts en to las think palabras que yo le hablé in the words that I spoke y to her. entonces toda su mente And then all over her mind se llena de emociones. gets full with emotions. Pero cuando viene a la palabra de Dios But when she comes to the word of God,
y tiene la palabra and she has the y es una word, mujer que tiene temor de Dios, and she's the woman that has fear of y aunque God, viene y le habla al oído even if he comes and speaks to y her viene ear, y le coquetea, and she's flirting with her, cuando va la palabra de Dios, when she comes to the word of la God, palabra de Dios hace que lo que ella desea, the word of God makes her for what she lo que su desires, carne anhela, what her escúcheme flesh esto, hombres, mujeres, desires. Listen to this, men and lo women. que su carne anhela, What her flesh lo wants, que él o ella piensa, what she or him is la thinking, palabra de Dios le dice que no. the word of God is telling them Y no. entonces ella, So aunque she, yo vengo y le digo, even though I come and y le I cierro el tell ojo, her and I wink at her, chiquitita, shorty, y a ella le gusta. and then she says, ¿Cómo fue? Chiquitita, ¿cómo? shorty, Okay. shorty, Y aunque a ella le gusta, and escuche even though esto, she likes it, escuche esto, póngame atención. Y entonces and then ella va a orar she's gonna pray, y ella tiene la palabra. Póngame and she atención, has the word. no se va a volver a dejar engañar del diablo, She's not gonna allow ni herself de to su be propia carne. full from the devil or her own Va a la flesh. oración. She goes to the Y prayer, entonces la palabra arroja luz a su espíritu. and then the word throws revelation into her Su spirit. mente le sigue diciendo, Her mind keeps on telling her, ese es el galán para ti. that's the man for you. Pero en su espíritu But in her spirit, lo rechaza she's rejecting y no him. siente paz. And she doesn't Y feel the aunque peace. su carne esté emocionada, Even her flesh is all emotional. ¿sabe lo que le digo, no? You know what I'm telling you, right? Ah, come on, ahora tú. ¿Sabe lo que le digo? You know what I'm telling you? Cuando la carne se emociona, When the flesh gets bueno, emotional, la carne puede estar emocionada. the flesh can be very emotional. Los pensamientos pueden estar corriendo a 1000. The thoughts can be running thousands of As- miles an hour. Así como cuando le dijo el hombre, le dice a la mujer, Just when man tells the women, qué bonita estás. oh, you look so beautiful. Ella va caminando She's o walking llega by, a su casa, or gets to her ya está house, pensando en matrimonio, and she's already thinking in marriage, ya cuántos hijos va a tener, and how many children ya is she gonna sabe have. cómo se van a llamar los hijos que va a tener, She already knows how the name of the ya children se going to tiró be. toda la película, She already has the whole movie in her se la head. tiró en su mente, She had it in her mind. pero cuando ella cierra los But ojos, when she closes her eyes, su espíritu le dice no. his spirit says no. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios Why? Because the word of God, le dice no te unas en yugo desigual. it's telling her to not get together with No an importa que esté un- guapo, uneven yoke. It doesn't Ponme matter if he's atención. handsome. no importa que esté It guapo, doesn't matter if he's handsome. no importa que sea la mujer más It hermosa, doesn't matter if it's the most beautiful woman. no importa que sea el heredero o la heredera de una gran fortuna, It doesn't matter if he's the heir of a great fortune. no importa que tengan los It millones, doesn't matter that they have the millions. si la palabra de Dios te dice no, If the word of God tells you no, tu espíritu lo rechaza. your spirit rejects it. Por eso, That's why. cuando tú vas y tú dices, no, ahora lo quiero, When you go and say, no, I y want tú it te now, aferras, and aunque you tu espíritu te está diciendo que no, hold into it, even your spirit says no, y no te da paz en tu and corazón, you have no peace into your heart. pero tú estás todo alocado con lo que quieres hacer, But you're so crazy with everything you want to do. y tú dices, lo tomo porque lo tomo. And you said, I take it because I take it. Tómalo. Take it. No, tómalo con ganas. No, take it Ok, with- y lo tomas. And then you Escucha take esto. it. Listen Lo to this. tomas, Then you take it. pero en ese momento But in that moment, hay una desconexión con el Espíritu de Dios. there is a disconnection with the Y Spirit después of dices, God. es que no sé por qué no escucho. And then you say, I don't know why I can't No hear. sé por qué me siento así. I don't know why I feel like this. No sé por qué me siento I desanimado. don't know why I feel discouraged. No sé por qué me siento confundido. I don't know why I feel ¿Por qué? confused. Porque Why? tú estás haciendo lo que quieres hacer. Because you're doing what you want Porque to el do. Espíritu te dijo no lo hagas. Because the Spirit told you not Y to tú do dijiste it. sí lo hago. And you said, yes, I will Y do tu it. espíritu lo rechazaba. Even your spirit it Y will tú reject dijiste it. yo me aferro. And you said, I will hold into it. Entonces, cuando tú lo tomas, When you take it, es cuando comienzan todas las preocupaciones en tu vida. that's when all the worries start in your life. Cuando comienzan todos los afanes. When all the worries start. La semana pasada compartí esto. Last week I was sharing this. La semana pasada compartí esto. Last week I was sharing this. Cuando tus ojos están puestos en Jesús When your eyes are set in y Jesus tú estás escuchando la palabra de Dios, and you're listening to ¿qué the es word lo of que God, pasa? what is it that happens? ¿ah?
todas estas bendiciones vendrán y qué. All these Y te blessings are going to alcanzan. come, are going to reach Entonces you. cuando tú estás escuchando a Dios, So when you are listening las to God, bendiciones te the alcanzan. blessings are going to reach Pero you. como no estoy escuchando But because I'm not y listening no estoy haciendo lo que Dios me dice, and I'm not doing what God is telling me to do, ella está aferrada a mí. she is holding to me. No quiero que encierre solamente a un hombre o una mujer. I don't want you to close your focus Esas into a son man or a las woman. cosas que a veces nosotros nos aferramos en la vida. These are the things that we Cuando hold into Dios te life está sometimes. diciendo que no. When God is telling you Pero no, ella se aferra a tomarlo but she holds into y hay una take it. desconexión. And there is a disconnection. Por eso empiezan las preocupaciones. That's why the worries Porque start. aunque estás tomando lo que tú deseas, Because even though you're taking what you want, no sientes paz en tu you corazón don't feel the peace in y your te heart. aferras a hacer las cosas. And you're holding to do the Te aferras, things. es que me quiero casar, That's because I want to get quiero married. hacer esto, I want to do this. quiero hacer I aquello. want to do that. Y parece que entre más haces, And it looks that the more you más do, las puertas se te cierran. the doors are closing Entonces even more. más te afanas Then you get even more y worried. más te desconectas de Dios. And you disconnect more from ¿Cuál God. es la razón? What is the reason? La razón es que estás afanado en las cosas que Dios no te dijo que hicieras. The thing is that you're focusing the things that God told you not to do. Porque no estás escuchando a Dios. Because you're not listening to God. Porque si estuvieras escuchando a Dios, Because if you will live tuvieras listening paz. to God, you will have peace. no importa It doesn't matter. que haya cosas que están pasando en tu vida. There can be things happening in your Viene un life. diagnóstico médico, A diagnosis from the doctor vienen comes. situaciones en su vida, Situations into her life. tus come. hijos están pasando por algunas Your cosas, children are going through some pero ella le things, está creyendo a Dios. but she's believing God. Y aunque las cosas están pasando, And even though things are happening, hay algo que existe en su corazón there is something that exists in her heart. y es paz. And that it's peace. Y aunque cosas que salen de nuestro control, And even things that get out of our control. sí, y cosas que nosotros no podemos arreglar, And things that we cannot fix. pero ella tiene paz. That she has peace. ¿Por qué tiene paz? Why she has Porque está peace? escuchando la voz de Dios. Because she's listening to the voice of Y a God. veces nosotros pensamos y decimos, And sometimes we think and say, esa persona es como no le importa nada. that person is like it doesn't Y care a él about no le anything. importan las cosas. And he doesn't care about the No es things. que no le importe, It's not that he doesn't care. es que hay paz en el It's corazón. that there is peace in his Aunque heart. ve las cosas que están pasando, Even though he can see the things that aunque are el diablo happening. viene y trata de atemorizar, Even though the devil comes and tries to aunque el diablo te bring dice fear. tienes que esforzarte más, Even though the devil porque tells you you tú have to work tienes que harder hacerlo, because you have to do it. no, tiene paz en su corazón. No, she has peace in her ¿Paz heart. para qué? Peace for what? Para hacer lo que Dios le dijo que To hiciera. do what the Lord told her Y cuando to do. tú estás haciendo lo que Dios te dice, And when you're doing what the Lord is telling hay you algo to, que existe en tu corazón, there is something that la exists in paz your que heart. sobrepasa todo The entendimiento. peace that overcomes Amén. every Denle un knowledge. aplauso Amen. al Señor. Give a big applause to the Lord. Ahora, vaya conmigo, por favor, Go with me. Lucas capítulo 12, verso 22 Luke 12, verse 22 al 31. to 31. Y por favor, los que leen en inglés, síganme en su Biblia. Lucas 12, Luke 12, verso 22 en adelante. verse 22. Dice forward. la escritura así. Verse 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis, ¿por qué? Por la vida. ¿Qué habéis de comer? Ni por el cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Y dice, la vida no es más que la comida y el cuerpo más que el 23. vestido. Considerar los cuervos que ni siembran ni 24. ciegan, que ni tienen despensa ni granero. Y dice, y Dios los alimenta. ¿No valéis mucho más que las 25. aves? ¿No valéis mucho más vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podés hacer ni aún lo que 26. es menos, ¿por qué te afanas por lo que es más? Si lo que es pequeño no lo puedes hacer, ¿por qué te afanas o estás preocupado por lo que no puedes hacer? Y dice 27, considerad los 27. lirios como crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy 28. está en el campo
y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Diga conmigo, hombres de poca fe. Ahora los hombres digan fuerte a las mujeres, mujeres de poca fe. With little Porque faith. escuché muchas mujeres que hasta le hicieron hombres de poca fe, dijeron. I heard so many women say ¿Ah? men with little faith. Ahora los hombres griten fuerte, No, mujer man. de poca fe. Men said women with little faith. ¿Por qué dijo que tenían poca fe? Why did he say they had little faith? Porque vivían afanados. ¿Por qué es lo que van a hacer? Because they were living worried for what they were going ¿Qué voy a to do. comer? What am I going to ¿Cómo eat? voy a pagar la How am I renta? going to pay my rent? ¿Cómo voy a vestir? How am I going to dress? Mire, un hombre tiene que tener una gran fe. A man has to have a great Hombres, faith. aprendan esto. Men learn this Porque a las mujeres les gusta vestir bien. because women like to dress very good. Si su esposa es como la mía, If your wife is like mine, le gustan los zapatos a la mía. mine likes shoes. No le gustan las bolsas. She doesn't like purses. No le gusta tanto la ropa. She doesn't really like a lot No of quiere decir clothes. que anda desnuda, That ¿eh? doesn't mean she goes around naked. Le gustan los zapatos. She likes shoes. Hay mujeres que les gustan las bolsas There are women that like purses. y les gusta vestir bien. And they like to dress good. Yo pensé que ustedes iban a decir amén. Un hombre debe de tener fe. A man has to have faith. La mujer debe de tener fe y no puede vivir preocupado qué es lo que voy a hacer. And women have to have faith and not be living and worried, thinking of Jesús what les I'm going to dijo, verso 29, vosotros 29. pues, ustedes no se preocupen por qué habéis de comer, ni qué habéis de beber, ni estén en ansiosa inquietud. La preocupación y el afán trae inquietud en tu alma. do. The unbelief brings not peace into your soul. Verso 30 dice, porque 30. todas estas cosas busca la gente que no conoce a Dios. Pero vuestro Padre sabe que tiene necesidad de estas cosas. Mas busquen primero el 31. reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. Diga conmigo todas estas cosas. See with me, all of these things. Y llama cosas. And he says things. Las cosas que nosotros The necesitamos things that we need nos van a ser añadidas. are going to be added. No por estar preocupados qué es lo que vamos a hacer, Not for being worried what we are cómo going vamos to a do. salir adelante. How are we going to keep on going? La gente que no conoce a Dios, People that don't know God, que no tiene las promesas de Dios, that they don't have the promises of ellos God. lo hacen de esa manera, That's how they do it. porque no tienen un Padre celestial. Because they don't have a celestial Pero nosotros father. tenemos un Padre. ¿Cuántos dicen But we do amén? have a father. How many say Y amen? dice la palabra, si tu Padre viste así a los lirios And the word says that if your father dresses the lilies like that, y las aves del cielo nunca les falta comida, and the birds of on the sky, they're ¿no never lack valen food, mucho más ustedes? aren't you more worthy Les than dice, that? hombres de poca fe. He says, men with little faith. Entonces, si tienes preocupaciones If you have worries y estás ansioso, and if you're anxious, es porque la fe te está faltando. it's because you're No lacking importa lo que faith. tú digas, It doesn't matter what la you fe say. te está faltando. You need more faith. Busquen primeramente el reino de Dios. It looks first for the kingdom of God. Esta escritura se conecta con la palabra que vimos la semana This pasada. scripture is connected with the word we saw last Porque week. cuando tú ves a Dios Because when you see God y tú te conectas con su palabra, and you connect with His las word, bendiciones vienen. the blessings are coming. Dice, busca primeramente el reino de Dios Is it see the kingdom of God first y hacer las cosas a la manera de Dios. and do the things and the way Dice, of God, y todas estas cosas, and all of these things dice, se te van a añadir. are going to be added. No tienes que poner tu mirada en las cosas. You don't have to put your eyes into Tú the tienes things. que hacer lo que Dios te dijo. You need to do what God told No, you to do. no puedes vivir afanado. You can't be living worried. No puedes vivir You preocupado. cannot be living upset. Confía en tu Padre Celestial. Trust into your celestial Father. Confía en que Él tiene lo que tú Trust necesitas. that He has what you need. Termino con esta escritura. And I finish with this scripture. Mateo 7, versos 7 al 11. Matthew 7, chapter Mateo 7. 7, Matthew versos 7 al 11. 7, verse 7 to 11. ¿Lo tienes? Mateo 7, 7. Matthew 7, 7. Dice la escritura, pedid y se os dará.
Ask and you will receive. Buscar y hallaréis. Seek and you will find. Llamar y se os abrirá. Call and it will be open. Porque todo aquel que pide, recibe. For everyone who asks, we will receive. Y el que busca, halla. And the one that seeks, finds. Y el que llama, se le abrirá. And to everyone that knocks, the door will be open. Porque ¿qué hombre hay de vosotros What parent is of you? que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? If your child asks you for bread, you will give him a stone. ¿O si le pide pescado, le dará una Or serpiente? if they ask you for fish, you will give him a snake. Pues si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, If you are not good people, you know how to give good things to your children. ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará las buenas cosas al que se lo pidiera? How much more will your Father in heaven will give you the things that you Diga ask conmigo, for? buenas cosas. Say it with me. Good Diga things. fuerte, buenas cosas. Say it loud. Good things. Fuerte, buenas cosas. Loud. Good things. Jesús dice que el Padre quiere Jesus says that the Father wants que nosotros pidamos buenas cosas. for us to ask for good things. Si usted no tiene buenas cosas, If you don't have good things, es porque le está faltando la fe. it's because you don't have enough faith. Los religiosos te dicen que no pidas buenas cosas. The religious people tells you not to ask for good things. ¿Te das cuenta que si tú pides, por ejemplo, un carro nuevo del año, Can you see if you ask for a la brand new gente car, religiosa te dice, eres un materialista? the religious people tells you you're ¿Ah? a materialistic Solamente estás pensando en dinero. person. You're only thinking about money. Pero el Padre quiere que pidas buenas cosas. But the Father wants you to ask for Porque good el Padre things. quiere darte buenas Because cosas. the Father wants to give you Si good tú le things. pides al If Padre, you ask the Father, el Padre te dará. the Father will give Si you. tú buscas, If you seek, Él te va a dar. He Diga will conmigo give you. buenas cosas. say with me, good things. En Lucas capítulo 11, verso 13, es el mismo pasaje, Luke 11, verse 13, it's the same passage. diferente evangelio. It's the different gospel. Pero mira cómo dice, pues si vosotros siendo malos But if you're being evil, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, know how to give good things to your children, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial how much more your celestial Father dará el Espíritu Santo al que se lo pidiere? will give the Holy Spirit to those who ask. Póngame atención y termino aquí. Pay attention and I will finish here. ¿Por qué dice en un evangelio que si nosotros le pedimos buenas cosas, Él nos dará buenas How cosas? come in one gospel says if we ask for good things, He will give us good things? Pero el otro evangelio dice But in the other gospel que si says nosotros le pedimos al Padre, that if we ask to the Él nos Father, dará al Espíritu Santo He will give us the Holy si Spirit. nosotros lo pedimos. If we ask for Póngame it. atención en Pay esto. attention to En un this. evangelio dice buenas cosas. In the gospel says good Pide things. buenas cosas. Di conmigo, pedir buenas Ask cosas. for good things. Recibo buenas I will cosas. receive for good things. Pero el otro evangelio dice, el que pida al Espíritu Santo, But the other gospel says the one that asks for the le Holy será Spirit, dado el Espíritu the Santo. Holy Spirit will be given to him. Póngame atención. Pay attention. Cuando nosotros estamos afanados con las cosas de este mundo, When we are obsessed with the things of this world, nosotros nos desconectamos del Espíritu we Santo. get disconnected from the Holy Spirit. Y las buenas cosas en nuestra vida And the good things in our life vienen cuando nosotros escuchamos al Espíritu Santo. come when we listen to the Holy Spirit. ¿Qué padre que dice de ustedes si le da buenas cosas a sus hijos? Ustedes siendo malos, It says, if you being evil, being fathers, dan buenas cosas a sus hijos. you give good things to your children. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? How much more your celestial Father will Al give que you the se Holy lo pida. Spirit to the one that asks for it. El problema es The thing is que cuando nosotros vivimos con afán y con that preocupaciones, when we live with worries, es muy difícil que recibamos al Espíritu Santo. it's very difficult for us to receive the Holy Spirit. Por ejemplo, las mujeres, For example, women, es muy fácil que se conecten con la presencia de Dios. it's very easy for them to connect with the presence Tienen of una God. sensibilidad las mujeres. They have a lot of sensitivity. También los hijos e hijas Also, sons and que han daughters crecido en una casa that have grown in a house donde hay un padre when there is a que se father preocupa por ellos. that he worries with Y ese about padre them. es un proveedor. And that father is a Esas provider. personas es fácil que se conectan con la presencia de Dios. Those person are easy to connect with the presence of God. Pero los
hombres, la mayoría de los hombres, the majority of men, adultos adults, y jóvenes que no han tenido un padre, and youth that haven't have a father, les es difícil conectarse con la presencia de Dios. it's difficult to connect with the presence of God. Cuando papá no ha estado contigo para proveerte. When your father hasn't been with you to Para provide, darte. to give you. ¿Por qué? Why? Porque entonces el hombre Because then man, siente una carga. he feels such a, Porque el burden. hombre es el proveedor de la familia. because man is the provider of the family. Y el hombre siempre le dice a la mujer, And the man is always sí, telling pues the tú no women, te preocupas porque yo soy el que trabajo. you don't get worried because I'm the one that Y works. te dice, tú no te preocupas por pagar la renta. He tells you, you don't get worried for paying rent. Tú no te y le dice a las hijas de Dios, And he tells to the daughters of tú no te God, preocupas por pagar el teléfono, yo lo pago. you don't get worried for paying the bond Tú bill. no I te pay for preocupas it. por pagar la aseguranza del carro, yo la pago. You don't get worried to pay Y the el insurance hombre of the vive car because I pay for it. preocupado. And man lives Y worried. entonces vive enloquecido. And he lives crazy. Ya me di cuenta que se me sanó el dolor. I noticed Vive that my pain enloquecido. was healed. He lives crazy. Ya no hay dolor, ¿no? There is no pain. Caminaba pero no podía mover de lado, se fue el dolor. I was walking, but I couldn't move my leg. Now El my hombre vive leg is done. enloquecido The man lives y crazy. tengo que trabajar, And I have to tengo work. que hacer, And I have to do. tengo que proveer, I have to porque le provide. está faltando la fe. Because he's No missing quiere his decir faith. que no It trabaje, doesn't mean that he's not working. pero no puedes trabajar con afán y con But you preocupación. cannot be working with Por eso worries. cuando la mayoría de los hombres vienen, That's when majority of men come. no se pueden conectar. They cannot connect. Y a veces ven a sus esposas llorando, And sometimes they see their wives crying. quebrantadas en la presencia de And Dios. so broken in the presence of Y God. entonces dice, vieja loca, ¿qué tiene? And then he says, she's such a crazy woman. What Entonces is dice, wrong with her? cálmate, cálmate, no es para tanto. And then you say, come on, it's not for Y entonces dice, so much. el hombre dice, "Ah, yo no siento nada. And man said, I don't feel El anything. pastor dice la presencia. The pastor says the presence. Mi esposa hasta tiembla en la My presencia. wife even shakes his Yo in no the siento presence. nada. I don't feel anything. ¿Por qué no sientes nada? Escucha Why they esto. don't feel anything? Porque hay una desconexión. Because there is a disconnection. Porque cuando vives afanado, Because when you live worried, es difícil que tú mejor dicho, te haces insensible a la voz del Espíritu Santo. better say you become insensible to the voice of the Holy Pero Spirit. un hijo que sabe que su padre le provee, But a son that knows that his father no is going tiene to ninguna provide, preocupación, no tiene ningún problema con conectarse con el Señor. he has no worry connected with the Lord. Porque sabe Because he knows que el Padre es su proveedor. that the father is his El problema provider. es que cuando un hombre, una mujer ha vivido en la pobreza, en la miseria, The problem is when a man or women have been vive living tan in misery. preocupado por salir They adelante, live so worried to get out of that, por darle a su familia lo que él nunca tuvo for giving his family what he never y had. nunca puede conectarse. And he can never connect. El punto en esto es que si tú no puedes creer The point in this is that if you cannot que believe Dios te puede dar buenas cosas, that God can give you good things, nunca te vas a poder conectar con el Espíritu de Dios. you're never going to be able to connect with the Spirit of Porque God. el mismo Padre Celestial Because the same celestial que Father te da buenas cosas cuando tú se lo pides, that gives you good things when you ask for es el them mismo Padre que te da el Espíritu Santo. is the same Father that the Holy Spirit Cuando tú gives se lo you pides. when you ask for it. Y si tú no crees que el Señor puede darte para la casa, And if you don't believe that the Lord can give you for que the puede house, darte un mejor that He salario, can give you a better salary, que puede darte una familia, that He can give you a family, y tú no crees eso, and you don't believe that, ¿cómo vas a creer how can you believe en lo sobrenatural? in the supernatural? Por eso una persona que vive tan cargada y con preocupación That's what a person that lives so worried En and su preoccupation corazón, in their hearts, no escucha a Dios. they don't listen to God. Aunque Dios esté hablando, Even though God is pero sus speaking, pensamientos but their thoughts, resisten they resist a la voz de Dios. to the voice of God. Entonces lo que tenemos que saber, So what we have to know que nuestro Padre Celestial is that our celestial Father no es como nuestro Padre natural. is not like our natural Father. Que no tienes por qué vivir afanado y preocupado. That you don't have to be living worried. No tienes que vivir con tanta ansiedad. You don't have to live with so much anxiety. Tu Padre Your Father tiene todo lo que tú necesitas. has everything you Y need. cuando tú oras a tu And Padre, when you pray to your tu Father, Padre te provee. your Father will Y provide. tu Padre no te provee cochinadas. And your Father doesn't give Tu you Padre just te da nasty cosas things. buenas. Your Father gives you good things. El espíritu religioso, The religious spirit. por favor,
Escuche esto, el espíritu Listen religioso to me. The te spirit of hace the religious person ocultar makes you to hide las buenas cosas the good things. y hace que te sientas acusado por tener buenas cosas. And it makes you to feel guilty for the things that you have. Porque cuando tienes buenas cosas, Because when you have good things, viene alguien y te dice, someone oh comes and pastor, tells you, oh pastor, está bueno su carro, your car is very seguro good. le ha de haber costado mucho. It must cost you a Entonces, lot. y hay muchos creyentes que se justifican por la bendición de Dios. There's many believers that justify themselves because of Si the te blessing dicen, of wow, God. qué buena ropa. If they tell you, oh, that's a good clothes. Y entonces en vez de que le des gloria a Dios, sí, mi Instead of Padre you giving Celestial me proveyó. Glory to God, saying, No my le dices, Father, ay, fue una barata que agarré. Father, give it to me. You said, oh, I Ni bought te it for creas, very lo cheap. agarré con descuento. Don't believe No myself. cuesta tanto. I bought it with discount. It ¿Por is qué not te too much. justificas si Dios te bendice? Why did you justify yourself if Y God hay is blessing gente you? que There se va a is poner mal cuando te ve bendecido. people that is going to get bad when they see you blessed. Y se va a poner más mal And they're going to get even more bad porque te va a ver todo despreocupado, because they're going to see you with no con las worries, manos levantadas, with your hands up high, adorando a Dios. praising God. Y decir, vive sin preocupaciones. And he's going to say, this person lives ¿Y with cómo no está worries. bendecido? And how is he blessed? Y la gente te va a hablar de ti And people's going to talk about you porque Dios te bendice. because God is blessing Y you. dice la palabra que Jesús dijo que recibirás 100 veces más en esta vida, Jesus said you're going to receive 100 times more in this pero life con persecuciones. but with persecution. Es decir, que la bendición de Dios Meaning that the blessing of y las God buenas cosas and the good things causan persecución. cause persecution. ¿Persecución de qué? Persecution of what? Precisamente de la gente que vive afanada, Precisely of the people that lives with que no va a worries. entender por qué ellos están tan afanados And they're not going to understand why y tú are they vives so mucho más worried bendecido, and you live so much con blessed paz, with peace. tu familia bendecida, Your family is tus blessed. hijos bendecidos, Your children y are no lo van a blessed, entender. and they're not going to understand Por eso la it. paz que sobrepasa That's todo entendimiento. Why the peace that overcomes every knowledge. Dice la Escritura, dice, por nada estén afanosos. The scripture says, don't be worried for No se nothing. afanen, Don't be worried. no se preocupen. Don't preoccupied. Que sus peticiones, diga conmigo For peticiones, your petitions, no dice it necesidades. doesn't say needs. En ningún lado dice la Biblia que pidas por tus necesidades. The Bible doesn't say anywhere to ask for Dice your tus needs. peticiones. It says your petitions. Y esa palabra quiere decir deseos. And that word means desire. Que tus deseos sean conocidos delante de Dios. For your wishes can be known Con before toda the Lord. oración y ruego y With súplica. all begging and Dice, prayer. y mi Dios dice, y Dios hará que en nuestro corazón And God will make for our hearts haya paz. can be peace. Dice la paz que sobrepasa todo It entendimiento says the peace that overcomes every knowledge. vendrá a nuestros It will corazones. come into our hearts. En nuestra mente, In our minds. en nuestro In corazón. our heart. ¿Cuándo? When Cuando nosotros le pedimos a Dios. we ask God. Creemos lo que Dios nos dice We believe what y God is telling hacemos us, and we do lo que Dios me dice que what haga. God is telling me to do. No se trata solamente de pedirle a Dios. It's not about just asking Si to tú le God. pides a Dios, If you ask God, debes de creer que Él te da. you need to believe that He's Pero going to si, give it to you. pero si crees que Él te da, But if you believe He's haz given lo to que you, Él te dice que do hagas. what He's telling you to do. Estás pidiendo para salir adelante financieramente. You're asking so you can have good Y finances. tú crees que Dios te va a sacar adelante. And you believe that God is going to take you Y in tú le good pides a finances. Dios. And you ask God Y estás creyendo and you're que Dios believing te va a dar. that God is going to give Pero you. Dios te dice trabaja y no trabajas. But God is telling you to work and you don't work. ¿Cómo vas a salir adelante? How are you going to get Y up? todas tus preocupaciones vienen And all of your worries por come no hacer lo que Dios te está diciendo. because you're not doing what God is telling you to do. No porque Dios no esté al pendiente de tus Not necesidades. because God is not in Eso aplica en todas las áreas en nuestra vida. care of your need. That is applied in all of the areas in our No life. vivas tan preocupado. Don't live so worried. La única preocupación que tienes que tener The only word you need to have es escuchar a Dios is to listen to y hacer God lo que Dios te dice. Eso and es do todo. what God is telling you to do. That's Y all. Dios va a proveer todo lo que tú necesitas And God is going to provide cuando tú you lo everything you escuches need when you y listen cuando to tú Him hagas lo que Él te and when dice. you do Amén. what Dale He's un telling you aplauso to do. fuerte al Señor Give a big applause to the Lord. y ponte de pie y vamos a And orar. let's stand up and pray. Cierra tus ojos y levanta.